Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Lo hemos diseñado como una especie de clase magistral, paso a paso, sobre las técnicas objetivas en la evaluación psicofisiológica. Es ideal para organizar bien las ideas de cara a un examen, o simplemente para profundizar en el tema. Hoy no vamos a hacer un simple resumen, no, vamos a entender desde cero cómo nuestro cuerpo revela exactamente lo que la mente está procesando. Y aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos una visión general, luego cómo se clasifica nuestro sistema nervioso, pasaremos a las fases de evaluación, hablaremos de la activación y reactividad y terminaremos con la plasticidad y adaptación. Al estructurarlo así resulta muchísimo más fácil organizar en la cabeza estos conceptos tan complejos que vamos a ir construyendo hoy. Empezamos por el punto 1, la visión general de estas técnicas objetivas. Antes de ponernos a medir nada, necesitamos tener clarísimo qué buscamos capturar. A ver, la clave aquí es entender la diferencia entre lo que vemos a simple vista y lo que está oculto. Imaginad a alguien que tiene pánico a hablar en público. Ojo, podemos ver que le tiemblan las manos, ¿verdad? Esa es la conducta observable. Pero lo que no podemos ver es cómo su presión arterial se dispara o cómo su corazón va a 1000 por hora. Ahí es donde entran las técnicas objetivas. Utilizan aparatos muy sofisticados para medir estos eventos internos, procesos fisiológicos que no podemos controlar a voluntad sin un entrenamiento previo. Y justamente en ese puente entre la biología y el comportamiento es donde entra la psicofisiología. Pero cuidado, hay que tener una cosa muy en cuenta. Registrar un corazón acelerado no sirve absolutamente de nada por sí solo. Es indispensable conocer el contexto psicológico. ¿Ese corazón late tan rápido por ansiedad y estrés o porque la persona acaba de ganar un premio increíble? Sin el contexto, los datos fisiológicos son solo ruido. Vale, pasamos al punto 2, la clasificación del sistema nervioso. Atentos aquí porque esto es la base de todo y es materia pura de examen. Lo realmente fascinante es ver cómo métricas que suenan súper abstractas tienen aplicaciones clínicas directas. El sistema nervioso vegetativo o autónomo es el que va por libre, controla lo involuntario. Por ejemplo, medimos la actividad electrodérmica, que es básicamente el sudor de la piel, para ver el nivel de alerta general. Usamos el electrocardiograma para medir estrés o motivación. Miramos cómo se dilata la pupila para calcular el esfuerzo mental. Medimos la temperatura en casos de migrañas. Y estudiamos la actividad gastrointestinal para entender trastornos como las úlceras. Todo tiene un porqué. Ahora bien, si el sistema autónomo es lo involuntario, el sistema nervioso somático se encarga de lo que mueve nuestro cuerpo. Aquí también conectamos la herramienta de medición con el diagnóstico. Usamos la electromiografía para ver la tensión muscular y detectar neuropatías. Utilizamos la electrooculografía para estudiar el movimiento de los ojos, súper útil para analizar cómo leemos o cómo nos comportamos al volante. Y medimos la respiración con una espirometría, que nos da pistas clave sobre la relajación, la ansiedad o el asma. Y esta imagen es vital para entender la tercera categoría, el sistema nervioso central. Fijaos en esas zonas iluminadas en la resonancia magnética funcional. Nos muestran en tiempo real cómo la neuroimagen mapea la actividad metabólica en áreas específicas del cerebro mientras hacemos una tarea mental o sentimos una emoción. Es literalmente ver al cerebro trabajando. Para rematar este bloque de clasificación, no nos podemos olvidar de que junto a la actividad eléctrica del electroencefalograma y la actividad funcional que acabamos de ver, también evaluamos el sistema endocrino. Básicamente, analizamos marcadores químicos. Por ejemplo, medimos el cortisol en saliva para evaluar niveles de estrés, o la melatonina, que es la estrella indiscutible en los estudios sobre el sueño. Tercer bloque, las fases de evaluación. Ya sabemos qué sistemas hay y qué miden, así que ahora toca hablar de metodología pura y dura, es decir, cómo se hace esto en la práctica. Este es el proceso exacto, paso a paso, en un laboratorio. Primero, captamos la señal con electrodos. Segundo, la amplificamos y la filtramos. Pensad en los filtros como si fueran unas gafas de sol para las señales eléctricas. Bloquean los destellos molestos, como puede ser el ruido de un simple tic muscular, dejando pasar solo las ondas cerebrales limpias que nos interesan. Luego, registramos los datos, los reducimos para sacar parámetros útiles y finalmente interpretamos todo basándonos siempre en el contexto de la persona. Y ojo a esta secuencia temporal en una sesión clínica porque es innegociable. Siempre hay un periodo inicial de adaptación para que el sujeto se relaje. Luego viene algo académicamente crítico, establecer la línea base. Es el registro en reposo y lo necesitamos sí o sí para poder comparar cómo cambia el cuerpo durante la tarea. Y para terminar, un periodo de recuperación para ver cómo el sistema vuelve a la calma. Sin línea base previa no hay comparación posible. Llegamos al cuarto punto, activación y reactividad. Aquí es donde definimos la teoría de cómo nuestro cuerpo reacciona a lo que pasa a nuestro alrededor. Vale,
La activación es un concepto que nos dice cómo sube o baja la excitabilidad de nuestro sistema nervioso. Imaginaos frente a una situación de mucho estrés, como un examen sorpresa. Vuestro nivel de activación se dispara. Y esto no es abstracto, se ve claramente en una frecuencia cardíaca mucho más alta, más sudor en las manos y ondas cerebrales rapidísimas. Pero la forma en que reaccionamos de forma automática, nuestra reactividad, tiene sus matices. Hay 3 reflejos clave que hay que dominar. 1. El reflejo de orientación. Es cuando reaccionamos a algo nuevo. Por ejemplo, vamos caminando por el bosque y escuchamos un crujido extraño que capta nuestra atención. 2. El reflejo de sobresalto. Es involuntario ante algo intenso y de golpe, como estar leyendo en silencio y que se caiga un libro pesado al suelo. Y 3. El reflejo de defensa. Es una respuesta total del cuerpo preparándose para luchar o huir si nos topamos con un animal salvaje. Y por fin, el quinto y último bloque: plasticidad y adaptación. Esto es fascinante porque demuestra que no somos máquinas inalterables. Nuestro cuerpo aprende y cambia con la experiencia. Ver estos dos conceptos frente a frente es la mejor forma de entender esta plasticidad. Por un lado, tenemos la habituación, que es cuando la respuesta fisiológica va a menos. Si nos mudamos al lado de una autopista, al principio no dormimos por el ruido, pero con el tiempo nos acostumbramos y el cuerpo deja de reaccionar. Por el otro lado, la sensibilización es justo lo contrario. La respuesta va a más. Si alguien tuvo una mala experiencia con un perro de pequeño, su taquicardia y su miedo pueden volverse más y más intensos cada vez que ve uno. La respuesta escala. Otro concepto fundamental es la modulación refleja, que nos demuestra que el contexto emocional lo cambia todo. Volvamos al reflejo de sobresalto del ruido fuerte. Si escuchamos un estruendo mientras estamos tensos viendo una película de terror, vamos a dar un bote enorme en el sofá. Pero si escuchamos ese mismo ruido exacto viendo una comedia súper relajada, apenas nos vamos a inmutar. Nuestras emociones modulan el reflejo. Y todo esto converge en una aplicación terapéutica que es una auténtica maravilla, el biofeedback. Consiste en usar tecnología para ver nuestros datos biológicos en tiempo real y aprender a controlarlos. Imagina estar viendo tu ritmo cardíaco en una pantalla y entrenar tu mente y tu respiración hasta ver, literalmente, cómo bajan esos números. Es una herramienta poderosísima que se usa muchísimo para tratar la ansiedad o incluso el dolor crónico. Ahora, detrás de toda esta plasticidad, el cuerpo obedece a 2 reglas de oro. La primera es la homeostasis, que es esa búsqueda incansable del equilibrio interno. Sudamos para enfriarnos si hace calor. La segunda es la ley de los valores iniciales. Básicamente dice que la magnitud de tu reacción depende de cómo estabas antes. Una persona que ya está muy estresada va a reaccionar de forma mucho más explosiva ante un problema nuevo que alguien que partía de un estado de relajación total. Y para cerrar esta sesión os dejo una reflexión final que conecta todo esto con la investigación de vanguardia. Hemos visto que el cuerpo es un chivato, delata el estrés, el esfuerzo mental y el miedo. Pero la gran pregunta es, ¿puede la ciencia realmente llegar a detectar una mentira evaluando de manera pura y precisa nuestra fisiología? Es un dilema fascinante sobre el futuro, la ética y los límites de estas herramientas que, desde luego, nos invita a seguir investigando y aprendiendo.